Vamos a esperar aproximadamente hasta las 8:07, son 5 minutos, para que sigan ingresando sus compañeros y luego empezamos full a dar los temas, ¿ok? Voy preguntándoles cómo van con Anato. Ya preparadísimos, ya están hechas para su examen. ¿O nada? Nada, nadie me responde. ¿Ido ya, chicos? No sé si ven mi pantalla. Sí, no. ¿Sí? Ok, ya lo vi. Ya. Ok. Bueno, antes que nada me presento. Yo soy Mariana Peca Chávez, soy auxiliar del grupo de 2 con el doctor Oropesa. Eh, También no creo que me conozcan mucho porque es mi primer año siendo auxiliar, pero ahí la vamos viendo entre todos, ¿ok? Vamos a hacer todo lo posible para que puedan entender estos sentidos y puedan llegar hachas a su examen, ¿ya? Obviamente no voy a explicar tan a profundidad, necesito explicarles cosas que son muy importantes para su examen. Todos estos apuntes que tengo se los voy a enviar, no crean que no se los voy a enviar, para que obviamente puedan ir repasando a lo largo de la semana, ¿ya? Bueno, primero vamos a empezar con oído. El oído, de forma anatómica, vamos a dividirlas en 3 partes, que son oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo lo vamos a dividir en pabellón y en el conducto auditivo externo, ¿ya? Con eso vamos a empezar. Primero, el pabellón auricular va a estar formado por un cartílago. Este cartílago, a ver, no sé si tengo esta cosita, no sé bueno, ya, con el lápiz, ¿ok? El pabellón auricular va a estar formado por un cartílago elástico que va a estar recubierto por piel, pero vamos a hablar principalmente del cartílago. El cartílago va a tener lo que es una concha, que es la concha, esta parte de acá. A esta concha la consideramos como la que nos va a permitir la entrada al conducto auditivo externo, ¿ya? Empezamos con la concha. Luego de esta concha vamos a tener un antihélice, que es esta partecita de acá. Voy a cambiar el color de esto para que lo vean. Ya. Esta va a ser la concha y esta va a ser el antihélice, que el antihélice también va a tener ramas y estas ramas que va a tener van a formar fosas. Está la fosa triangular y la fosa semilunar, que esta realmente no se nota como tal, o bueno, no se nombra en el Rubier. Y luego tenemos el hélix, que es esta porción alar que tiene el oído, ¿ya? Y que junto con las raíces del antihélix van a formar la fosa escafoidea, también conocida como escafa, ¿ya? De forma más inferior vamos a tener el trago, que es aquella que nos va a recubrir el conducto auditivo externo. De forma posterior al trago vamos a tener el antitrago y entre el trago y el antitrago vamos a tener la incisura intertrágica, bueno, también conocida como escotadura intertrágica, que es así como se nombra en el Rubier. Otra cosa a mencionar es la espina del hélix, que esta obviamente tenemos el hélix y al principio, en su origen, por así decirlo, de formación, va a tener la espina del hélix. Y en su extremo posterior va a ser la cola del hélix. También algo que hay que recalcarles es que la oreja no es plana, sino que esta tiene un ángulo. Este ángulo obviamente vamos a tener, como acá lo dibujé, esta es la cabecita y esta es la orejita, en especial, bueno, el pabellón auricular, y este pabellón auricular tiene un ángulo. Este ángulo es aproximadamente en un término medio de 30 grados. Al ángulo lo conocemos como el ángulo cefaloauricular, también conocido como el ángulo cráneoauricular. ¿Hasta ahí me entendieron totalmente? ¿Sí? ¿No? ¿Algo que se hayan perdido de esto?
¿Me entendieron? Ok. Otra cosa que me olvidé recalcar es que el pabellón auricular, recordemos que es así todo, hay una porción libre, que es toda esta región de acá, que si ustedes se tocan, digamos, toda esa porción que pueden tocar en la parte anterior y posterior, esa es la porción libre. Pero ¿cuál es la porción de adherencia? La porción de adherencia es aquella que va a permitir, obviamente, que este pabellón auricular esté adherido al cráneo, que eso obviamente es más por la región del conducto auditivo externo. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de este? De forma de su longitud va a ser de 4 a 5 centímetros y su ancho de 2 a 2,5 centímetros, ¿ya? Otra cosa, a ver, aquí sí quiero que me tomen atención, que los músculos del pabellón auricular hay extrínsecos e intrínsecos. Extrínsecos son aquellos a los que me refiero que están por fuera, no están específicamente dentro del pabellón auricular, sino por fuera de este pabellón. Yo tengo este pabellón acá, todo lo que está afuera es extrínseco, ¿ya? Y todo lo que va a estar dentro va a ser intrínseco. En este caso, ya seguramente como han avanzado con sus auxiliares, hay músculos extrínsecos que los avanzamos con los músculos faciales. Son el músculo auricular anterior, auricular posterior y el auricular superior. Pero para que no se me pierdan, vamos a volver a recalcar de dónde son sus orígenes de estos músculos. El origen auricular anterior va a ser en la aponeurosis epicranial y el arco cigomático. ¿Alguien me puede decir dónde vamos a encontrar la aponeurosis epicranial? En el músculo occipito frontal, en el medio. Exacto, sí, está muy bien, ¿ya? Es aquel que va a estar entre el vientre frontal y el vientre occipital del músculo occipito frontal, ¿ok? El músculo auricular superior van a ser de la fosa temporal, pero específicamente vamos a volver a nombrar la aponeurosis epicranial, ¿ya? Y el músculo auricular posterior, nuevamente aponeurosis epicranial y la apófisis mastoide. Toda su inserción va a ser en el cartílago, su inserción, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser su inervación? El séptimo par craneal. ¿Alguien me dice cuál es el séptimo par craneal? Para que me sigan entendiendo. Nervio facial. Nervio facial, eso. Bien. Ahora, los músculos intrínsecos son músculos que realmente por el momento ya no hay una importancia anatómica de estos músculos porque hay personas que pueden mover la oreja. No sé si han conocido a personas que pueden todavía mover la oreja. Y obviamente es porque estos músculos funcionan bien, los extrínsecos. Y los intrínsecos simplemente van a servirnos, como yo lo interpreto, a poder unir todo este cartílago, porque ustedes ven que no es un cartílago que va a ser de la forma de la oreja, sino que tiene una forma irregular. ¿Cuáles van a ser estos músculos? El músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del trago, el músculo del antitrago y el músculo transverso de la oreja y oblículo de la oreja. Esto realmente no he visto que lo pregunten, pero igual se lo pueden aprender, se los voy a enviar. Aquí mencionan que son rudimentarios, antes sí tenían una función muy importante para nosotros, ahora ya no. Se está moviendo todo, no. Ahora, ¿cuáles van a ser su irrigación? ¿Cuáles son los vasos que van a irrigar toda esta región? Tenemos arterias, que es la arteria temporal superficial y arteria auricular posterior, que van a ser ramas de la arteria carótida externa. Las venas, de forma anterior, la vena temporal, de forma posterior, las venas auriculares posteriores, vena emisaria mastoidea y, de forma inferior, la vena yugular externa, ¿ya? Los nervios, de forma motora, van a inervar el nervio facial, de forma sensitiva, el nervio auriculotemporal y ramo auricular mayor del plexo cervical superficial. Los ligamentos tampoco no es mucha importancia, pero se los nombro. Está el ligamento extrínseco y ligamentos intrínsecos. Recuerden, extrínsecos, que están afuera, digamos si esto es un círculo, y los intrínsecos son los que están adentro, ¿ya? Los extrínsecos van a ser el ligamento auricular anterior, que este va a encontrarse en la espina del hélix y el trago hasta la apófisis cigomática. El ligamento auricular posterior va
de la eminencia de la concha a la apófisis mastoides. Los intrínsecos simplemente van a ser aquellos que nos van a mantener los pliegues del cartílago del pabellón auricular. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Sí? Ok, ya. La función de este pabellón auricular para que puedan, bueno, recuerden que Rouvier se basa también en anatomía funcional, es que nos va a ayudar a dirigir los sonidos del exterior al interior. ¿Qué quiere decir? Las ondas de sonido, porque recuerden que el sonido no viaja de forma directa, sino que son ondas de sonido. Estas ondas de sonido obviamente no van a llegar directamente al oído y van a ingresar. No, sino que el pabellón mismo, el pabellón auricular, va a redirigir estas ondas para que ingresen al conducto auditivo externo. ¿Ya? Aquí me olvidé poner una imagen, lo siento, sobre el conducto auditivo externo. Cuando se los envíe les voy a poner una imagencita para que no se me pierdan. Pero en sí es así, ¿ya? Es un conducto así. Ok. El conducto auditivo externo, que es la otra parte del oído externo, este va desde la concha, que recuerden que había la concha del cartílago del pabellón auricular, hasta la membrana timpánica, ¿ya? Este va a tener una longitud aproximadamente de 25 milímetros y, bueno, como la membrana timpánica no va a ser totalmente recta o vertical, sino que esta en cambio es oblicua, la parte de abajo, la parte inferior, va a ser un poco más larga. ¿Por cuánto va a ser más larga? Por 5 milímetros, ¿ya? Su calibre, ¿a qué me refiero con calibre? El diámetro que va a tener este conducto auditivo externo. El diámetro mayor es de 8 milímetros y el diámetro menor es de 6 milímetros. A la parte más estrecha de todo este conducto auditivo externo lo vamos a conocer como istmo. Algunos autores mencionan que el istmo es aquella parte donde se une la porción fibrosa o bueno, cartilaginosa y ósea, que aquí ya lo mencionamos. ¿Qué porciones va a tener este conducto auditivo externo? Va a ser una porción fibrocartilaginosa que de forma inferior va a tener cartílago y de forma superior va a tener la porción fibrosa. Y también tiene la porción ósea, que esta va a ser más por esta parte, que para que me entiendan, hablamos de conducto auditivo externo, ¿no ven? Había un hueso que tenía este conducto auditivo externo. ¿Qué hueso es? Alguien que sepa dónde estaba este conducto auditivo externo en un hueso, que tiene una apófisis, tiene porción escamosa, nada. El hueso temporal. Mastoidea. El hueso temporal, o sea, la apófisis mastoidea está detrás del conducto auditivo externo. Pero bien, se están ubicando. Entonces es el hueso temporal, ¿ya? Entonces la porción ósea va a pertenecer al hueso temporal. Otra cosa que quiero recalcarles es que la porción ósea va a tener una dimensión de 16 milímetros, que quiere decir que son, aquí tenemos la línea del conducto auditivo externo. Pensemos que es una línea, bueno, un tubito recto, ¿ya? Por el momento, para que me entiendan. La porción ósea va a ocupar 2/3 partes de todo este tubito. O sea, es más la porción ósea que la porción fibrocartilaginosa. Y otro punto muy importante que necesitan saber es que la piel que está en el pabellón auricular se va a prolongar dentro del conducto auditivo externo. Y recordemos que nuestra piel siempre tiene vellos, o sea, los folículos pilosos. En el pabellón auricular también van a haber vellos, lo que cuando se prolonguen al conducto auditivo externo, también va a tener la presencia de folículos pilosos, que quiere decir los vellos. Pero cuando más ingresa esta piel, cuanto más ingresa el conducto auditivo externo, va a ir desapareciendo, o sea, ya no van a ver la presencia de folículos pilosos. ¿Me entendieron oído externo?
¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Ya. Bueno, el que calla otorga. Así me enseñaron. Vamos al oído medio. El oído medio está formado por 3 porciones, pero más o menos vamos a centrar en la caja timpánica. Primeramente, para poder ingresar a esta caja timpánica necesitamos conocer a la membrana timpánica, o sea, al tímpano, la membrana. Esta membrana tiene sus estructuras. ¿Cuáles van a ser? Tenemos principalmente en el centro el ombligo, tenemos una porción densa, que es toda esta región de acá, tenemos el cono luminoso, que alguien me podría decir por qué se le dice cono luminoso, si es que han ido leyendo. Porque es la única parte que se puede ver luminosa en la membrana timpánica cuando se la alumbra en unos procedimientos quirúrgicos. No como tal quirúrgicos, pero está bien. Cuando nosotros hagamos procedimientos que queramos ver el oído, o sea, la integridad del oído externo y llegamos a la membrana timpánica, obviamente no vamos a ver si no hay luz. Sí o sí se debe iluminar esa parte. Entonces, cuando nosotros iluminamos dentro del conducto auditivo medio, o sea, llegando a la membrana, vamos a presenciar lo que es este conito, o sea, el reflejo de la luz que nosotros estamos poniendo, ¿ya? Por eso se lo conoce como cono luminoso. Ya dijimos ombligo, tenemos el manubrio del martillo, la apófisis lateral del martillo, que es esta región de acá. Tenemos la porción flácida, que es la única porción de la membrana timpánica, como su nombre lo dice, que va a ser flácida, que no va a estar tensada como tal, sino que va a ser más, bueno, en sí no es tan tensa como la porción densa, ¿ya? También tenemos un pliegue posterior del martillo y un pliegue anterior del martillo. Bueno, ya, la membrana timpánica también hay que recalcar que tiene obviamente es un círculo, un redondo, que sus dimensiones, ¿cuáles van a ser? 10 milímetros de alto y 9 milímetros de ancho. Su espesor, ¿cuál va a ser? De 0,1 milímetros. ¿Qué quiere decir? El espesor es el grosor que va a tener esta membrana timpánica. Tampoco va a ser una membrana pues así, es demasiado, no vas a poder percibir los sonidos si la membrana timpánica es demasiado gruesa, ¿ya? También hay que recalcar que la membrana timpánica tiene un ángulo de 45 grados. Esta es opaca y blanquecina en el cadáver. Si nosotros visualizamos en el cadáver la membrana timpánica, esta va a ser opaca y blanquecina. En cambio, si lo si visualizamos la membrana timpánica en una persona viva, que es esta foto de acá, va a ser semitransparente. Miren, yo puedo ver a través de esta membrana, puedo ver el oído interno, el oído medio, cómo está a través de esta membrana timpánica. Al igual que es un poco grisácea, pero no es gris como tal, sino es un gris perla, como un brillosito. No sé si se darán cuenta. Bueno, esa sería la pared lateral de la cavidad timpánica. Es la pared membranosa. ¿Por qué? Porque va a tener la membrana timpánica. ¿Dónde se va a insertar esta membrana timpánica? En el surco timpánico. ¿Por medio de qué? Por un anillo fibrocartilaginoso. Eso es lo que va a estar en presencia en la membrana timpánica. Ahora ya dijimos que tiene 2 porciones, una porción densa y una porción flácida. Están separadas, ¿por qué? Por una membrana, por los pliegues del martillo, o también conocidos, eso me estaba olvidando, también conocidos como los pliegues timpanomameulares. ¿Ok? Ahora sí, la pared medial, también conocida como la pared laberíntica, que esta es toda esta región de acá. Toda la porción que hay acá es la porción laberíntica. ¿Qué vamos? Toda esta región que acá, o sea, estamos quitando la membrana.
por eso visualizamos lo que es la caja timpánica. Eso solamente es como, no es obviamente como tal así, son huesitos como lo ven acá, pero para mejorar su estudio, su mejor comprensión, se realiza este esquema, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a tener aquí? Principalmente, para que no se me pierdan, ventana oval y ventana redonda, o también conocida como ventana vestibular, ventana coclear, ¿ok? Ahí, ya. Aquí igual lo dice, bueno, lo voy a poner así, no, espérame, ahora sí, ya. Dice ventana oval y ventana redonda o coclear. La ventana oval va a estar situada en la fosa bueno, va a estar situada una fosita de la ventana oval y bueno, según Rubier, la única que da una dimensión como tal es en la ventana redonda coclear, que tiene 2 milímetros de diámetro y está situada en la fosita de la misma, ¿ya? Ahora sí, otra cosa que vamos a ver muy fundamental en la pared medial de la cavidad timpánica es el promontorio. El promontorio es una eminencia que acá menciona, vean, tiene una eminencia de ancho de 7,8 milímetros y de alto, o sea, va a ser más, su dimensión es mayor de forma ancha que de alto, que de alto es de 5 a 6 milímetros. Pero, ¿qué vamos a interpretar? ¿Qué es esta cosa? O sea, ¿cómo yo sé que es el promontorio? ¿Por qué está ahí? Esto es fundamental. Es la primera espiral de la cóclea, ¿ya? Entonces el promontorio no es porque esté ahí, no es porque sea una eminencia que vamos a ver en la caja timpánica, sino que es la primera espiral de la cóclea. Para que me entiendan qué es la cóclea, esto es la cóclea, ¿ya? Esto es la cóclea. Y bien, miren, bueno, este dibujo no lo interpreto tanto, es más gráfico. Aquí debería estar el promontorio, ¿ya? Porque también vemos la ventana oval y la ventana redonda. Entonces el promontorio aquí debería estar. ¿Por qué? Porque es la primera espiral de la cóclea, ¿ya? También tenemos el seno timpánico, que es una pequeña depresión, no es tan importante. Y vemos el orificio de Jacobson, que este orificio de Jacobson nos va a permitir la entrada del nervio timpánico, que es rama del glosofaringeo. Ahora, esas son paredes lateral y medial. Vamos a hablar de las otras paredes, que estas paredes, según lo que he estudiado, no se interpretan tanto como paredes, o sea, nosotros no lo vamos a ver como unas paredes, sino que para su estudio lo vamos a interpretar de esa manera. En resumidas cuentas, lo que quiero decirles es que es una circunferencia. No hay paredes como tal. Las paredes solamente las mencionamos para un mejor estudio de la cavidad timpánica, ¿ya? Bueno, ¿qué paredes va a tener esto? Tiene una pared tegmentaria o pared superior, también conocida como el tegmen tímpano, o sea, el techo del tímpano. Este va a estar formado por la porción escamosa y petrosa del hueso temporal y presenta irregularidades, que estas irregularidades también conocidas como la cresta petroescamosa superior. ¿Qué espesor va a tener? De 5 a 6 milímetros. De forma inferior, ¿cuál va a ser la pared inferior? También conocida como yugular o receso hipotimpánico. Esta la vamos a llamar yugular, eso es lo que quiero que se acuerden, porque se va a encontrar en relación con ¿qué? Con la fosa yugular. Ahora, la otra pared, que es la posterior, también conocida como mastoides, es aquella que nos va a permitir la comunicación con el seno mastoideo. ¿Por qué creen que hay una importancia de esta comunicación del seno mastoideo? ¿Quién me podría decir? ¿Qué importancia hay entre la comunicación del seno mastoideo con la cavidad timpánica?
¿Nadie? ¿Dónde están mis estudiantes, pues? Se olvidaron. Ya, bueno. Aquí mismo lo dice, ¿ya? Para que no se me pierdan tampoco los otros. La importancia de la comunicación entre el seno mastoideo y la cavidad timpánica es que van a tener la misma mucosa. La mucosa que hay en la cavidad timpánica, esta es la cavidad timpánica, esta es la cavidad timpánica, la mucosa que va a haber en esta cavidad también va a estar en el seno mastoideo, ¿ya? ¿Y cómo se van a comunicar? O sea, yo estoy mencionando una comunicación, pero no estoy mencionando cómo se van a comunicar por el adductus ad antrum, que es el agujero mastoideo. Pero según mi consejo, o bueno, según lo que yo les digo, es mejor que se lo aprendan de esta manera, el adductus ad antrus, ¿ya? Es muy importante esta comunicación, ¿ok? También vemos el conducto facial, donde va a venir por el agujero estilomastoideo, ¿ya? Aquí miren, también tenemos la eminencia piramidal, que va a insertar al músculo piramidal, el conducto facial, que va a dar el paso al nervio, la cresta petroescamosa, que ya la mencionamos, aquí porque presenta irregularidades, al igual que también una fisura petroescamosa, que la vamos a ver en el hueso, el surco timpánico, donde mencionamos que se va a insertar la membrana timpánica, el orificio del conductillo de la cuerda del tímpano, eso ya lo vamos a ver, que es obviamente donde va a ingresar esta rama nerviosa, y el conducto del músculo estapedio, ¿ya? Ahora, por último, la pared anterior, también conocida como carotidia o tubárica, que va a formar una lámina que lo va a separar del conducto carotidio. Aquí vamos a ver un orificio timpánico de la trompa auditiva, también conocida como... ¿Nadie se acuerda cómo se llama la trompa auditiva? ¿Trompa de Eustaquio? Trompa de Eustaquio, está bien, muy bien. La trompa de Eustaquio. La importancia de la trompa de Eustaquio es que nos va a comunicar con la nasofaringe. Perdón. Nos va a comunicar con la nasofaringe, ¿ya? Y también aquí vamos a ver el conducto del músculo tensor del tímpano, también conocido como el conducto del músculo del martillo. Y también vamos a ver que esta lámina está perforada por pequeños orificios que van a permitir el paso del nervio carotidio timpánico y las vénulas que van a llegar hasta el plexo venoso carotidio interno, ¿ya? Algo que ay, no me olvidé poner la imagen acá. A ver. Sí, me olvidé. Espérenme un rato. Es que tenía que explicarles los huesecillos también. Denme chance de 5 segundos. Ya está. Perdonen, chicos. Es que yo tenía mis apuntes, por eso también está como sobrescrito encima. Pero estaba muy desordenados y tampoco no quería presentarles de esa manera. Okay, ya. Ahí ya ven la pantalla. Ahorita inserto la imagen para que me logren entender. Ay, ¿dónde está la imagen? Aquí está. Cortar. Ahí veo que mis estudiantes están riendo. Qué malos son. Ya, aquí está. ¿Ya? Vemos los huesecillos que van a estar obviamente en la cavidad timpánica. Ya habíamos mencionado uno muy importante que va a tener presencia también en la tensión de la membrana timpánica, que es el martillo. El martillo va a tener una cabeza, va a tener un cuello, va a tener una apófisis, espérense, va a tener una apófisis lateral, una apófisis anterior y el manubrio. Que este manubrio y la apófisis lateral dijimos que tiene contacto con la membrana timpánica. Ahora vemos el yunque.
El yunque va a tener el cuerpo, este cuerpo, que obviamente va a tener una superficie articular para que se comunique con el martillo, una rama corta, una rama larga y una apófisis lenticular. Por medio de la apófisis lenticular se va a articular con el estribo, que el estribo aquí lo tenemos, que es como, yo le digo que es como, no sé si han visto que para montar caballo y poner sus piecitos o sus botas, hay estas cositas que van colgando de lado a lado del arnés que tiene el caballo. Yo me acuerdo de eso, ¿ok? Ese es el estribo para mí. Entonces el estribo va a tener una cabeza, va a tener una rama anterior y una rama posterior, al igual que hay una base, ¿ya? Ahora, para eso necesito que vean estos huesecitos, para saber las articulaciones, que son preguntas de exámenes. Puede que sí, puede que no, pero es importante que lo sepan. Las articulaciones está la incubo-malleolar, que es aquella que va a comunicar el yunque con el martillo, y esta es una articulación de silla de montar. La incubo-estapedial es aquella que va a comunicar el yunque con el estribo, que esta va a ser una articulación esferoidea. Ahora también dijimos la trompa auditiva, que también la conocemos como trompa de Eustaquio, que va a medir aproximadamente 4 centímetros y tiene un ángulo aproximadamente de 40 grados. Tiene el orificio timpánico, que es obviamente por el que va a salir hacia la nasofaringe, que al llegar a la nasofaringe va a tener el orificio faríngeo, ¿ya? Tiene dos porciones, una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea está inervada por el nervio timpánico y la porción cartilaginosa por el nervio esfenopalatino. Ya. Vamos directo a oído interno. No sé si me entendieron hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Ya. Bien. Ahora sí, el oído interno vamos a entender que está comprendido por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Pero antes de empezar eso, para que se me ubiquen, ya pasamos pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, cavidad timpánica, huesecillos, y ahora estamos ¿dónde? En el oído interno. Esto, ¿ya? Entonces ya pasamos todo esto y ya llegamos a la parte final del oído. Bueno, mencioné, está formada por un laberinto óseo y laberinto membranoso. Laberinto óseo, como su nombre lo indica, va a estar conformado por huesos, ¿ya? El laberinto membranoso está dentro de este laberinto óseo. Por eso hice esta imagen de acá, no sé si la ubican. Bueno, no sé si la entienden. Por fuera está el laberinto óseo y por dentro está el laberinto membranoso, ¿ya? Todo el laberinto membranoso, por dentro está el líquido, un líquido que vamos a tener, que lo vamos a nombrar endolinfa. Y lo que está por fuera del laberinto membranoso, este es laberinto membranoso, ¿ya? Laberinto membranoso y este es laberinto óseo. Lo que está dentro del laberinto membranoso va a ser la endolinfa. Y lo que está entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo va a ser la perilinfa. ¿Ya? Bueno, y este espacio que va a separar las paredes del laberinto membranoso y laberinto óseo va a ser el espacio perilinfático. O sea, el espacio donde va a estar la perilinfa. ¿Ya? ¿Me entendieron esa parte? ¿Sí? Ok, ya. Bueno, aquí vamos a ver, en el oído interno, vamos a ver tres estructuras muy fundamentales. Está el vestíbulo, los conductos semicirculares, el caracol, también conocido como cóclea. El vestíbulo va a tener 6 paredes, una pared lateral donde va a estar la ventana oval, que ya la vimos hace rato, que aquí está, para que se me den cuenta. Aquí estaría la ventana oval, ¿ya? Tenemos la medial, que va a tener 3 fositas, una fosita anterior y una fosita, 2 fositas anteriores y una fosita posterior.
Las fositas anteriores va a ser el receso elíptico, también conocido como utricular, que aquí está la imagen, por cierto, para que no se pierdan. Estaría el receso utricular, también conocido como elíptico, el receso esférico, también conocido como sacular, que es el moradito, y por último el receso coclear, ¿ya? Hay que recalcar, el receso elíptico y el receso esférico van a estar separados por una cresta vestibular, que no sé si la notan acá, bueno, realmente no se nota. Dibujamos, aquí está el receso utricular y por acá, que es más circular, que es el sacular, va a estar separado por una cresta, ¿ya? Y aquí estaría el receso coclear. Ok. Bueno, estos van a estar perforados por pequeños orificios para que salgan los filetes del nervio vestíbulo-coclear, ¿ya? De forma superior y posterior vamos a ver los orificios de los conductos semicirculares, que ya vamos a hablar de ellos. De forma inferior vamos a ver que hay un espacio, un pequeño espacio denominado la cavidad subvestibular. Bueno, lo más importante que se tienen que recordar es esto, pero estamos hablando del laberinto óseo en este caso. Ahorita vamos a hablar del laberinto membranoso, que es casi similar en esta parte. En los conductos semicirculares, esto necesito que me entiendan, que son tres conductos semicirculares, uno superior, uno posterior y otro lateral. El superior es el que está, es este. El color coincide. Para que me entiendan, siempre lo hice para que coincidan los colores. Este va a ser el superior. El posterior va a ser este, que es como un verdecito, y el lateral va a ser el de acá, el que está más en medio, ¿ok? Bueno, entonces, estos van a ser tres, ya dijimos, superior, posterior y lateral, y van a terminar en dos orificios. ¿Pero por qué dos orificios? Si son tres, ¿por qué van a terminar en solo dos? Aquí está la cosa. El orificio no ampular, porque no termina como una ampollita, no sé si se dan cuenta de eso, no termina como una ampolla, simplemente termina recto. Otra cosa es ampular, que empieza como, que no sé si se dan cuenta que es así, es como una ampollita que se forma cuando termina. El receso, o bueno, el agujero no ampular, es donde va a terminar el conducto semicircular posterior y anterior. ¿Cuál dijimos que era? Miren, aquí está. El receso posterior y el superior, que aquí está mal, esto no es anterior, chicos, está mal escrito, este es el superior, ¿ya? Equivocaciones. Esto lo hice el anterior año, no sé qué, ya. Entonces, ¿quiénes van a terminar en el orificio no ampular? Va a ser los conductos semicirculares posteriores y los conductos semicirculares superiores. Van a terminar juntos. Esto puede ser pregunta de examen, sí, por el simple hecho de que los doctores hacen las preguntas de indique cuál de estos incisos es incorrecto. Entonces le dicen, conducto semicircular superior y lateral terminan en el orificio no ampular. Ahí está mal, pues los que terminan en el orificio no ampular es el superior y el posterior. ¿Ya? ¿Me comprendieron esa parte? ¿Sí? Ok. ¿Puede volver a repetir? Ya. Ahora empecemos desde aquí. Entonces, los conductos semicirculares dijimos que son tres. Uno superior, otro posterior y otro lateral. ¿Qué pasa aquí? Son tres, pero solo terminan en dos orificios. ¿Ya? ¿Y por qué van a terminar en dos orificios? Porque dos de estos conductos semicirculares van a terminar juntos. ¿Cuáles van a terminar juntos? El posterior y el superior. Es como, recuerden el mal tercio, no sé si alguna vez fueron un mal tercio, o hablando cualquier cosa, se ponen a hablar sus amigos y ustedes están ahí paraditos. Eso. El mal tercio aquí, ¿quién sería? Conducto semicircular lateral. ¿Por qué? Porque este va a terminar en el agujero ampular.
que va a terminar como una ampolla. En el orificio no ampular, simplemente es como si fuera una manguerita que queda. Aquí forma ampolla y aquí no. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, me gusta que entiendan. Ya. El caracol o cóclea. El caracol o cóclea es un conducto enrollado en un eje cónico denominado modiolo. Perdón, me confundo al decirlo. Modiolo. Ya, entonces, dijimos, el caracol o cóclea va a ser un conducto enrollado en un eje cónico denominado modiolo. ¿Ya? Es un conducto espiral que va a terminar, bueno, se va a dividir por una lámina espiral ósea, que es la de acá, no sé si se dan cuenta, está de rosita, por eso, rosita, rosita. Esto es esta parte de acá, ¿ya? Esa es la lámina espiral ósea que nos va a dividir la cóclea en dos rampas, una rampa vestibular y una rampa timpánica. La rampa vestibular va a comunicarse con el vestíbulo y la rama timpánica se va a comunicar con la cavidad subvestibular, es decir, con la ventana coclear. ¿Ya? Eso sí, un poco de memoria tiene que llegar. Y aquí vamos a ver lo que es la membranosa, que en sí es todo lo que vimos en laberinto óseo, la mayoría lo vamos a ver en laberinto membranoso. Solamente que aquí ya no vamos a ver recesos. Recuerden que había un receso eliptoideo, un receso esférico. Aquí ya, o bueno, receso utricular, receso sacular, receso coclear. ¿Ya? Eso es lo que vimos en laberinto óseo. Aquí va a adquirir otro nombre, que es el utrículo, el sáculo. También tenemos el conducto de Reynolds, que va a comunicar obviamente el sáculo con el laberinto membranoso que va a ir a la cóclea. Tenemos un conducto endolinfático y el saco endolinfático. Y todos estos componentes membranosos van a tener la endolinfa, ¿ya? Aquí lo menciona. El laberinto membranoso va a tener por dentro la endolinfa. ¿Me entendieron todo eso? Ah, sí, también esto. Que para que entiendan por qué acá en esta imagen sale nervio coclear y nervio vestibular. ¿Qué ocurre aquí? Que el nervio vestibular va a ser encargado del equilibrio, ¿ya? Y el nervio coclear va a ser encargado de la audición. Nervio vestibular, equilibrio, y nervio coclear, audición, ¿ya? Entonces es lo mismo casi acá. Los conductos semicirculares que van a dar origen a las fibrillas del nervio vestibular van a estar encargadas del equilibrio y la cóclea de la audición. ¿Para formar qué? El nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Podemos pasar a otra cosa? A ver, ¿o quieren que les haga preguntas? No, no, ¿eh? ¿Y quieren que les haga preguntas? Ay, Dios mío. Qué sádicos son ustedes. Ya. Ay, pero ¿qué les hago preguntas? A ver. ¿Quién me puede decir cuál era el ángulo céfalo-auricular? ¿No se acuerdan? Ya, bueno, aquí está. El ángulo céfalo-auricular es aproximadamente de 30 grados. Por eso no les hago preguntas porque seguro no se acuerdan. Ya. Vamos a pasar a otra cavidad, chicos, ¿ya? Esto se los voy a enviar. Creo que voy a tener que eliminar todos los cosillos, todas las palabritas que puse para que lo entiendan, porque si no, todas mis rayas no se va a entender
el resumen que les hice. ¿Quieren empezar directamente cavidad bucal o 2 minutos de descanso? Ya, vamos a empezar directamente cavidad bucal. Ok, la cavidad bucal, vamos a ver que podemos dividirla en un vestíbulo bucal que se va a encontrar entre dientes y labios, encías y mejillas. Tenemos el vestíbulo bucal y también tenemos el vestíbulo bucal propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? En sus casas ahorita mientras están sentados, echados, no sé qué estén haciendo, pero cierren la boca y abran los labios. Ese va a ser el vestíbulo bucal, ¿ya? Cerrar la boca y abrir los labios. Ahora, cuando hablamos del vestíbulo bucal propiamente dicho, la cavidad bucal propiamente dicha, es cuando abrimos la boca totalmente, abrimos la mandíbula, todo, y también obviamente los labios. Ahí vamos a ver la cavidad bucal propiamente dicha o el vestíbulo bucal propiamente dicho. En sí, más cavidad bucal, ¿ya? Lo que vamos a conocer a vestíbulo bucal es cuando nosotros cerramos la boca y abrimos los labios, porque vamos a ver que dientes, labios, encías y mejillas. La cavidad bucal entonces va a estar formada por un vestíbulo, un paladar duro, un paladar blando, las lenguas, los dientes, encías y mejillas. Pero antes de empezar con todo esto, lo primero que nosotros vemos cuando abrimos la boca son los dientes. A esto lo vamos a conocer como la arcada gingivodentaria. La arcada gingivodentaria va a estar formada por la encía y por los dientes. El diente, esto realmente no se lo tienen que saber a profundidad, esto más es histología, pero por lo menos para conocimiento general, por el momento, para que no les vaya mal en su parcialito, es que tenemos el diente va a tener una corona, un cuello y una raíz. ¿Cuál va a ser la corona? Es esta parte, toda la parte blanquita, el esmalte como tal, tenemos el cuello y tenemos las raíces, que por aquí van a entrar las terminaciones nerviosas, ¿ya? También vamos a hablar sobre que el diente está agarrado a los alvéolos dentarios por medio de un cemento dental. Literalmente se llama así que no sé quién se inventó esos nombres. Pero bueno, es más fácil aprendérselo así. Es como si pegaran el dientecito con cemento. Cuando recuerden el cemento van a decir, el diente está pegado por el cemento dental, ¿ya? Pero pasemos todo eso porque no es muy importante. Vamos a hablar sobre la cantidad de dientes. Yo revisé el Rubier y mencionan a los 6 meses, a los 5 meses, a los años, que cuando se le caen los dientes, que no sé qué, que no sé cuánto. Realmente, a mi parecer, eso no es muy importante, sino que tenemos que definir la dentadura definitiva, o sea, la dentadura que vamos a tener o que la mayoría de las personas tiene de forma definitiva cuando se le caen los dientes de leche y se quedan los dientes definitivos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esto? Tenemos obviamente los alvéolos dentarios superiores y los alvéolos dentarios inferiores. Los superiores y los inferiores tienen sus coincidencias, son literalmente iguales. Y también son simétricos, que quiere decir que son iguales de un lado y del otro. Ya. Sin más preámbulos, hay los incisivos centrales, que son solamente dos abajo y 2 arriba. Los incisivos laterales, que son 2 también, 2 arriba y 2 abajo. Tenemos los caninos, que son 2 también, 2 arriba y 2 abajo, ¿ya? Tenemos el primer y segundo premolar, que estoy hablando ya de 2 dientes, un diente aquí y otro diente acá. Esto en un lado. Por eso cuando nosotros decimos que hay 4 premolares, es porque hay 2 del lado derecho y 2
del lado izquierdo. Lo mismo en la parte inferior, 2 en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho. ¿Llegaron a comprender esa parte? Ya, ok. Entonces ahí ya pasamos los premolares y ahora los molares, que aquí igual no estamos hablando de un solo diente, estamos hablando de 3. 1, 2 y 3. Pero 3 de un solo lado. También hay que contar del otro lado, del lado izquierdo y lado derecho. Y también los molares del paladar inferior, o bueno, de la dentadura inferior, ¿ya? Entonces aquí se hacen 6 y aquí se hacen 6. Si nosotros sumamos individualmente superiores e inferiores, nos van a dar 16 y 16 cada uno. Tenemos que sumar este número y nos va a dar el total de los dientes, que son 32 dientes en total. ¿Cuáles van a ser el número de los dientes temporales? O sea, que van a estar un ratito y luego se salen. Son 20. Solamente son 20. Ahora, usamos todo esto. Ya deberían haber entendido. Nos quedamos con 32 dientes nada más. Aquí vamos a tener un paladar duro, un paladar blando y una úvula. Paladar duro, ¿quién me podría decir por qué huesos estaría formado el paladar duro? Por el hueso maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Ya, bien, muy bien. Bien, ahí están sacando la cara mis estudiantes. Bien, bien, bien. Ya. Entonces el paladar duro va a estar por el maxilar y el hueso palatino. Ya cada uno vamos a ver las láminas horizontales que tienen cada uno. Y después va a aparecer el paladar blando. Y por último va a aparecer la úvula, que es esta cosita, que es como un tejido colgante, que es el que nos permite no vomitar. El RAFE. El RAFE lo vamos a conocer como la línea media. Si ustedes tocan su paladar con su lengua, van a ver que hay como una crestita. No sé si se van a dar cuenta. Bueno, en la línea media, ahí si se lo tocan con su lengua se van a dar cuenta, ¿ya? También tenemos una capa glandular, que esta capa obviamente la vamos a ver en la parte superior, que son glándulas accesorias, también conocidas glándulas salivales menores. Esto no sé por qué lo puse acá, debería estar al final, pero ese datito que tenemos de las glándulas accesorias o menores. Ahora, para que me entiendan cómo se va a formar, ya pasamos los dientes, ya pasamos el paladar, miren, aquí está la úvula, pero necesitamos saber qué son el istmo de las fauces. El istmo de las fauces es aquella que va a formar los repliegues y va a formar la úvula. Todo esto que ven acá son el istmo de las fauces que van a formar la úvula. Este tejido colgante es la úvula. Y bueno, esta es la parte que va a comunicar la boca con la faringe, el istmo de las fauces. ¿Cómo va a estar formado? Por un pilar anterior y un pilar posterior, que entre estos dos pilares vamos a encontrar las amígdalas. ¿Eso es pregunta de examen? Puede ser, no lo sé, pero tienen que aprenderlo, ¿ya? Entre los dos pilares del istmo de las fauces vamos a encontrar a las amígdalas, ¿ya? Ok, ahora, pasamos todo eso. Lo que es más importante aquí son los músculos de la lengua. La lengua, vamos a mencionar que tiene un esqueleto, aunque no es como tal un esqueleto, pero es un septo que vamos a ver, el septo lingual, que aquí lo van a ver, miren, no sé si lo notan, este es el septo lingual. Al igual que tenemos una membrana hioglosa, su nombre lo dice, que va del hilioides hasta la punta de la lengua, ¿ya? Este septo marginal nos va a permitir la inserción de músculos. ¿Cuántos músculos vamos a tener en la lengua? 17 músculos. 17 músculos, son
altísimos. ¿Ok? Bueno, hay 8 pares y un impar. Aquí nuevamente, aquí ya no hablamos de un mal tercio, sino que son varios contra uno chiquitito. Bueno, no es chiquitito, pero es solo uno. Para que se acuerden. Yo lo digo eso para que se acuerden, ¿no? Tampoco digan, este es el más chiquito. No, para que se acuerden, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los pares? Va a ser el faringogloso, el genigloso derecho e izquierdo, el longitudinal inferior, el iogloso, el estilogloso, que va a pertenecer al ramillete riolano. Tenemos el palatogloso, el amigdalogloso y el músculo transverso, que va a ser el único músculo intrínseco de la lengua. ¿Qué me refiero con intrínseco? Todo lo que va a estar dentro, y extrínseco todo lo que es por fuera, ¿ya? Por eso dice intrínseco es el único que va a estar dentro de la lengua. También otra cosa que recalcar, el palatogloso es el único músculo que no va a estar inervado por el hipogloso. El único es el palatogloso, que va a estar inervado ¿por qué? Por el nervio neumogástrico. ¿Quién me puede decir cuál es el otro nombre del nervio neumogástrico? Nervio vago. Nervio vago. Bien. Y bueno, los demás músculos que tenemos acá van a estar inervados por el nervio hipogloso. Para que se den cuenta, bueno, yo intenté buscar imágenes el anterior año, pero que son difíciles de encontrar. Pero los más importantes que yo pillé son el transverso, que es este verdecito que vemos acá, el longitudinal superior, que es el que va a cubrir, por así decirlo, toda la parte superior de la lengua, el longitudinal inferior, que también está por acá. Recuerden, aquí está el septo marginal. También tenemos el músculo iogloso, los músculos genioideo, pero eso no cuentan tanto en la lengua, sino son los músculos geniogloso, que son estos de acá. Tenemos el músculo palatogloso, el músculo estilogloso. Esos son los que se pudo pillar en la imagen, ¿ya? O no pillé más. Luego, a ver qué otra cosa. Bueno, esto no es tanto, no, ni siquiera es pregunta de examen, ni siquiera se nombra. Los canales vestibulares son 2, uno superior y uno inferior. ¿Por qué vamos a conocer los canales vestibulares? Es la mucosa que se va a reflejar desde las mejillas y los labios hacia los arcos alveolares. ¿Qué quiere decir? Es esa mucosa que viene, digamos, de la mejilla y de los labios. Bueno, que viene de los arcos alveolares que van a llegar hasta la mejilla y los labios. Así yo lo entiendo, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? No, sí, no. No, se lo explicó muy bien, muchísimas gracias. No, mentira. Ya. Si no hay nadie que tenga quejas ni preguntas, el silencio otorga. Ahora sí. Vamos directamente a glándulas salivales. Aquí, ya, algo que me olvidé recalcarles, lo más importante son estos músculos, ¿ok? Y el septo marginal. No sé por qué se mueven las imágenes. Antes de enviárselos voy a tener que corregir todo eso porque se mueve bien feo. Pero bueno, eso por hacerlo al último momento. Ya. Vamos a las glándulas salivales. ¿Cuáles son? Son 3. Están la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. La glándula parótida es la más voluminosa, y se encuentra ¿dónde? En la celda parotidia. Esta, en su pared anterior, va a estar en relación con la arteria mandibular, el músculo pterygoideo medial y el macetero. Y de forma posterior vamos a tener el diafragma estiloideo y el músculo esternocleidomastoideo. Y de forma lateral vamos a tener tejido cutáneo. ¿Por qué? Porque este es demasiado superficial. Bueno, realmente no es tan importante aprenderse todo esto. Es más en histología, las preguntas que van a salir de ahí, en especial los que estén con el doctor Iriarte. El conducto parotidio es aquel que obviamente esta glándula parotidia va a desembocar en la boca por medio del conducto parotidio.
Pero este parotidio va a terminar ¿dónde? Va a perforar el músculo bucinador y va a terminar en el segundo molar. Pero unos mencionan que es anterior y otros posterior. Realmente yo no voy a entrar en el criterio de eso. Revísenlo en Rubier, cuál es lo que dice. Rubier es su única defensa. Si, bueno, se los digo desde ya. Si hay alguien o algo que les esté confundiendo, revisen Rubier. ¿Ya? Esa es su defensa. Si ustedes leen Rubier, van a poder pasar el examen literalmente, porque de ahí sale su examen. Y cualquier queja o duda, sí o sí es Rubier. Si, por ejemplo, yo les enseño algo mal, o me equivoco, o simplemente porque estoy exponiendo muy rápido, digo otra palabra y me confundo, ustedes tienen que revisar Rubier. Porque el doctor no va a ir y va a decir, mire doctor, aquí yo puse como me lo explicó mi auxiliar. Y luego va a decir, ¿y tu auxiliar no leyó Rubier? ¿Qué acaso esto está en Rubier? Y si no está en Rubier, pues tu pregunta aún sigue mal. ¿Ya? Consejito en medio de la clase. Siempre se los digo a mis estudiantes porque ya los tengo traumados con eso. Pobrecitos, ya me dan pena. En el Rubier dice a la altura del cuello del primer o segundo molar. A ver, ya, está bien. Muchísimas gracias. Mi estudiante está confirmándome toda la información. Primer y segundo molar a nivel de su cuello. ¿Ok? Ya. Ya, ahora sí, pasamos glándula parótida, vamos a glándula submandibular. La submandibular se va a encontrar en la celda submandibular, que va obviamente a comunicarse por medio del conducto de Wharton. Su pared superior va a estar comunicada con la fosita submandibular por el músculo pterigoideo, de forma inferolateral por la fascia cervical y de forma medial el músculo digástrico, estiloideo, miloideo y ogloso. ¿Ok? Las glándulas sublinguales van a contar entre 15 a 30 conductos excretores. ¿Esto por qué? Por la cercanía en la que se encuentra esta glándula. Y se va a encontrar en la celda submandibular. ¿Alguien me podría decir dónde vamos a encontrar esta celda sublingual? Ya me estaba confundiendo. ¿La celda sublingual dónde la vamos a encontrar? O la fosita, mejor dicho. La fosita, ¿alguien se acuerda dónde se vio? No les La hace fosa recuerdo. sublingual del hueso de la mandíbula. El hueso de la mandíbula, exacto, el hueso mandibular. Ahí está la fosita sublingual, ¿ok? Ya, muy bien. Pues bueno, pasemos directamente. Bueno, ya está todo de hecho un desorden, eso es lo malo. Ahora les estoy volviendo a mostrar la lengua. La lengua va a tener un cuerpo y va a tener una raíz, pero eso no es tanto pregunta de examen. Lo que sí es que tienen que darse cuenta que hay un ápice y una cara inferior de la lengua, ¿ya? Aquí miren, vamos a tener las partes de la lengua, ya obviamente con todo su tejido mucoso y así. Vamos a dividir la lengua en 2/3 anteriores y 1/3 posterior. ¿Por medio de qué? Por medio de la B lingual. La B lingual es aquella que nos va a dividir en 2/3 anteriores y 1/3 posterior de la lengua. Y obviamente va a tener la B lingual está formada por papilas circunvaladas, ¿ok? Papilas circunvaladas. También vamos a ver el surco medio, que va a estar sobre el septo lingual. El septo lingual, recordemos que va a estar en la línea media de la lengua, ¿ya? Y cuando ya esté la submucosa, todo, ahí va a formar el surco medio. También tenemos las amígdalas o tonsilas linguales, que ya las mencionamos hace rato. Tenemos el pliegue gloso-epiglótico medial y lateral y la babécula epiglótica. No puedo pronunciarlo, chicos. Ay, ya lo leen. ¿Ok? Y por último, el foramen ciego, que igual es pregunta de examen, pero no tanto como para anatomía.
sino que es más para histología, por las patologías que pueden ingresar, ¿ya? Ahora la inervación. Ya vamos a acabar cavidad bucal, chicos. Y luego nos vamos a faringe y nos vamos a dormir. Bueno, yo a estudiar, tengo examen. Ya, la inervación de la lengua, vamos a tener que hay 3 tipos de inervación. O bueno, así yo lo menciono. Hay una inervación de sensibilidad general, o sea, lo que vamos a sentir si está áspero, si está suave, todo en los alimentos, digamos, todo lo que metamos en la boca, vamos a sentirlo gracias a esta sensibilidad general. La sensibilidad gustativa es aquella que nos va a permitir poder sentir los sabores, por eso es sensibilidad gustativa. ¿Por qué? Porque nos va a permitir sentir los sabores. Y por último está la motora. La sensibilidad general, porque es lo primero que les mencioné, la sensibilidad general va a estar dada por el trigémino en los 2 tercios anteriores y el glosofaringio junto con el vago, que también conocemos como neumogástrico, en el 1 tercio posterior. ¿Por medio de qué? El trigémino va a estar por medio del nervio lingual, que es rama del nervio mandibular, que es la tercera rama del nervio trigémino. No sé si me entendieron eso. Aquí está lingual, que viene de la tercera rama del nervio trigémino. Obviamente esto va a venir del trigémino. Eso nomás. Eso ya deberían haberlo leído, así que yo creo que se comprende. ¿Ya? Y el vago va a estar por medio del nervio, una rama del nervio laríngeo superior. ¿Ya? Esa es la forma, la sensibilidad general. Ahora la motora va a ser por el hipogloso menos el músculo estilogloso, porque este va a estar inervado por el glosofaringio. Aquí está, por los que no lo vieron. Ya. Y por último, la sensibilidad gustativa, que va a estar dada en los 2 tercios anteriores, junto con, bueno, por el séptimo par craneal, que es el nervio facial, por medio del nervio lingual, junto con el nervio de la cuerda del tímpano. Esto es porque este le va a ayudar a llegar al nervio lingual hacia la lengua, literalmente. Y en el 1 tercio posterior va a estar por el nervio glosofaringio y el vago, ¿ya? Ahora, algo que hay que recalcar, ¿no es que tenemos estas zonas que van a determinar donde nosotros sentimos dulce, salado, ácido y todo eso? Estas zonas no son, como por así decirlo, solamente para sentir ese sabor, sino que la lengua entera tiene la capacidad de sentir estos sabores, solamente que en estas áreas es más predominante, es más predominante la sensibilidad a ciertos sabores. Por ejemplo, en la punta de la lengua es el dulce, luego a los lados, que no sé por qué lo dibujé ahí en medio, a los lados son los salados, de forma posterior es el ácido y también el amargo, ¿ya? Esta imagen como tal está mal, pero ahí me entiendo, ¿ya? Eso lo hice en histología porque Iriarte así lo mencionaba, pero no le digan al doctor. Así es como él le enseñó. Ya, ahora sí, ¿quieren continuar con faringio o damos 5 minutos de descanso y volvemos? Depende de ustedes. ¿Descanso o continuamos? Continuamos. Pulgar arriba si quieren descanso. Ya nadie quiere descanso. Ya, continuamos. Es sencillo, miren, solamente esto, literalmente. Esta imagen. Ya. La faringe, bueno, va a estar en la base del cráneo hasta la C6, o sea, quiere decir hasta la vértebra cervical 6, y va a estar de forma anterior al cartílago cricoides, ¿ya? La faringe vamos a ver que tiene una longitud de 13 a 17 centímetros, su longitud, y tiene un diámetro de 4 a 5 centímetros, ¿ya? Aunque también en su diámetro más pequeño va a ser hasta de 2 centímetros. Se dan cuenta que es bastante chiquitito. Ya.
Este lo vamos a dividir en una rinofaringe, también conocida como nasofaringe, una orofaringe y una, bueno, orofaringe, rinofaringe y laringofaringe. ¿Cuáles van a tener otros nombres? La rinofaringe, que también se conoció como nasofaringe, y la orofaringe, también conocida como la bucofaringe, ¿ya? Esos son sus epónimos. Quiere decir que se va a nombrar de esa manera o de la otra manera, ¿ya? Ninguna de las dos maneras está mal. Las dos están bien. Bueno, ya. La rinofaringe, ¿cuáles van a ser sus límites o, bueno, sus paredes? De forma superior y posterior va a ser el hueso esfenoides, de forma anterior las coanas, que son los agujeros que nos van a comunicar con la cavidad nasal. De forma inferior va a ser el velo del paladar y la úvula, y de forma lateral la trompa de Eustaquio por medio de los orificios faringios y la fosita de Rosenmüller, que son pequeñas amígdalas de Rosenmüller, o sea, son solamente esas fositas que va a tener pequeñas amígdalas, ¿ya? La orofaringe, sus paredes, de forma superior va a ser el velo del paladar, de forma posterior las vértebras y de forma anterior el istmo de las fauces, amígdalas palatinas, también conocidas como tubáricas. La laringofaringe tiene sus paredes de forma posterior la columna vertebral, de forma anterior la laringe, de forma superior el hioides, y se va a continuar con el esófago de forma inferior, y de forma lateral se continúa con canales, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las capas que vamos a tener en esta faringe? Una membrana mucosa, una aponeurosis faríngea, también conocida como la fascia faringo-basilar, músculos y una fascia perifaringia, que esta es la que va a recubrir todo esto que ya nombramos. Pero antes de nombrar los músculos en específico, que son pregunta de examen en faringe, vamos a hablar sobre las amígdalas. ¿Qué son las amígdalas? Las amígdalas son tejido linfoide de defensa, ¿ya? Tejido linfoide de defensa. ¿Qué hora es? Ay, bueno, no tarden mucho. No tardo mucho, chicos. Ya vamos a ir a dormir. Ya, las amígdalas entonces son tejido linfoide de defensa. ¿Qué es este tejido linfoide de defensa? En la faringe va a estar distribuido en bueno, no sé si todavía lo conocen, pero el tan conocido anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer actúa como la primera línea de defensa inmunológica. Primera línea de defensa, ¿qué quiere decir? Defensa innata. O sea, por eso, ¿por qué creen que la mayoría de los niños cuando son chiquititos y se meten tierra, o se comen tierra, o hacen lo que sea, o se les cae algo al piso y se lo comen? Las amígdalas van a estar ahí y nos van a proteger a esos niños que no se enfermen a cada rato, porque es un tejido linfoide de defensa. Ahora, ¿por qué está compuesto el anillo de Waldeyer? Está compuesta por tonsillas, también conocida como las amígdalas. Es otra manera de mencionar a las amígdalas. Están las tonsillas palatinas, que estas van a estar a ambos lados de la garganta, son las amarillas estas. Tenemos las faringias, también conocida como amígdalas adenoides, que va a estar de forma superior a la faringe. Las linguales, que van a estar de forma inferior a la lengua, o bueno, en la base de la lengua. Las tubáricas, también conocidas como de Herlach, que van a estar en la abertura de las trompas de Eustaquio, ¿ya? Listo. Ahora sí, vamos a capa muscular, que es lo que más nos importa aquí, y con eso acabamos literalmente faringe. Lo más sencillo. Bueno, la capa muscular va a estar dividida en músculos constrictores y músculos elevadores. Los músculos constrictores vamos a tener 3 pares. Perdón. Va a tener pares superiores, mediales e inferiores. Los superiores, bueno, van a ser 3, que son 3 haces. Haces, ¿ok? Son 3 haces. No son como tal un músculo. Son en sí la composición de todo esto son músculos, ¿ok? Los haces que vamos a ver, los haces superiores, son el pterigofaringio, que es el de acá, el pterigofaringio,
el bucofaringio y el milofaringio. ¿Ya? Esos son los superiores. Los inferiores son el ceratofaringio, el condrofaringio y nada más. O sea, son dos. Recuerden que son dos. Ahora, en el inferior vamos a ver el tirofaringio y el cricofaringio. ¿Ya? Todos estos músculos van a nacer de algo. Van a nacer del rafe faringio. Recuerden que les mencioné en la cavidad bucal que hay un septo lingual. Este septo lingual, relaciónenlo. O sea, imagínense que en la faringe también va a haber como este septito que va a tener la lengua, de donde se van a originar los músculos. Es casi lo mismo que hay en la lengua y en la faringe, pero en este caso se va a llamar el rafe faringio, que es de donde van a nacer estos músculos. ¿Ok? Entonces los músculos constrictores terminan en el rafe faringio, ¿ya? Comienzan desde aquí, pongamos un ejemplo. El bucofaringio va a nacer de aquí y va a terminar ¿dónde? En el rafe faringio. El tirofaringio va a nacer del cartílago tiroides y va a terminar en el rafe faringio, ¿ya? No sé si entendieron esa parte. ¿Sí? Ok. Bueno, una persona, pero bueno, algo sirve. Ahora, los músculos elevadores son 3 pares, ¿ya? El par palatofaringio, estilofaringio y petrofaringio. Aunque unos mencionan también que se puede llamar salpingofaringio. Pero según Rubier está petrofaringio, ¿ya? Estos van a ser obviamente los elevadores, tensores y elevadores del velo del paladar, ¿ya? Otra cosa que no sé si esto lo menciona Rubier, pero bueno, para recalcar. La faringe como tal está compuesta por un epitelio escamoso estratificado, a excepción de la nasofaringe, que esta nasofaringe está por un epitelio pseudoestratificado con células caliciformes, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la inervación? La inervación de forma motora va a ser el nervio vago, o sea, el nervio neumogástrico. También hay que recalcar que el único músculo que no va a estar inervado por el nervio vago va a ser el estilofaringio. Este va a estar inervado por el nervio glosofaringio. Y también el músculo tensor del velo del paladar, que va a estar inervado por el segundo par del nervio trigémino, que es el maxilar, ¿ya? También de forma sensitiva va a estar por el nervio glosofaringio. Hasta ahí, esto también, antes de que se vayan, ¿cuál va a ser su irrigación? La arteria torcilar, que va a ser rama de la arteria facial, la palatina ascendente, que también es rama de la facial, la faringe ascendente, que es de la carótida externa, la palatina descendente, que es rama de la arteria maxilar, la lingual dorsal, que es de la rama de la arteria lingual, y las venas faringias, ¿ya? Que es de la vena yugular interna. Bueno, hasta ahí sería todo, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Estuvo bien, Aus. Ya. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Auxi puedes repetir el epónimo de esa amígdala accesoria? Algo de Roh y Mimille, creo que digo. Rosenmüller, que son pequeñas amígdalas. En la fosita de Rosenmüller va a estar pequeñas amígdalas de Rosenmüller, ¿ya? O sea, el mismo nombre te está diciendo qué amígdalas hay, ¿ok? ¿Era eso o me estoy equivocando? Sí, gracias. Ok. Ahí. Listo, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Algo que quieran que recalque? ¿Bien? ¿Mal? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Entendieron todo? ¿Están hechas para su examen ahora? Lo que yo les diría que es importante, aquí ya, mientras estamos aquí, algunos, porque ya no son muchos, lo más importante que yo creo que deberían estudiar es oído medio,
o bueno, oído medio y oído interno, podrías ingresar en su parcial. El oído interno, el oído externo no es tanto como tal, pero en sí, bueno, tienen que abarcar todo el temario que puedan y no pierdan el tiempo, que su examen ya está cerca, ¿ok? Tengan entendido que ustedes sí pueden, no son flojos. Eso es mentira, la flojera es cuando se lo creen, pero tienen que meterle esfuerzo, chicos. La flojera, ustedes las vencen. No les va a vencer su mamá, no les va a decir estudien, estudien, estudien. Ya son universitarios, tienen que mejorar en esa parte. Pero cualquier cosa, aquí también estamos los auxiliares. Cualquier duda, estamos nosotros. Tampoco somos perfectos. Yo siempre les recalco a mis estudiantes que me puedo equivocar, pero es porque somos humanos, ¿ya? Y también cualquier duda que tengan de anatomía, que quieran recalcar, todo eso, siempre pregunten los auxiliar. El auxiliar está ahí para enseñarles, no está de ahí de adorno. Siempre que tengan alguna duda, no es ir y decirle, a ver, Auxi, ¿por qué esto está así? No, tienen que preguntar con respeto siempre, ¿ya? Bueno, supongo que ya lo saben, ya han pasado primaria, secundaria, todo, así que yo creo que sepan eso. Hasta ahí, chicos. Espero que les haya gustado mi clasecita. Chao, chao. Se cuidan y buena suerte. Prepárense. Tienen que Gracias, estar al Auxi, la amo examen. mucho. Muchas gracias. Chao. Se Gracias. cuidan. Descansen.